Presentamos Vertiente de Opinión, un programa producido por el periodista Mario Emilio Pérez. Saludos amigos de Vertiente de Opinión. Pocos invitados a este programa me dan tanta satisfacción como el prestigioso jurista y deportista doctor Zacarías Payano, porque él es el más fiel teleaudiente de este programa. Él difícilmente tiene que ser un compromiso ineludible para él dejar de ver el Vertiente de Opinión, porque él es un hombre casero, no es hombre de parranda, de teteos y esas cosas. Y entonces, por cierto, tiene una academia de béisbol. Si usted tiene un hijo joven, que usted aspira a que llegue a grandes ligas, no sé si el amigo Elvin Mejía tiene algún hijo en edad de ver si logramos que gane en dólares muchos, porque Zacarías los adiestra en su academia de béisbol. Con él vamos a dialogar a todo lo largo de este programa, porque indudablemente él tiene material, no para un programa, sino para medio día de programa. Vamos a iniciar con la pregunta que siempre le formulamos al inicio de los programas a Zacarías, y es: ¿cómo está la situación de la justicia dominicana en la actualidad? Porque hay muchos conflictos a su interior. Mario Emilio, muchas gracias por tu generosidad con esa introducción tan bonita. La verdad es que tú exageras con tus amigos. Debo decirte que sin duda la justicia ha experimentado grandes avances en los últimos tiempos. Los procesos se han agilizado y las respuestas son mucho más oportunas. Obviamente que falta mucho por hacer todavía, pero no podemos pretender que problemas que tienen décadas sin resolverse, pretendamos que se resuelvan de la noche a la mañana. Y vemos cómo se acaba de aprobar una ley para el tratamiento de la digitalización de la justicia en determinados aspectos. Y ese programa se implementó después del COVID, que hubo que hacerlo de manera forzosa. Sin embargo, eso no estaba sustentado en la ley y el Congreso Nacional aprobó una ley rápidamente. Eso es una evidencia que cuando se quiere, se puede. Si el Congreso quiere aprobar algo, lo aprueba rápidamente. Ya esta ley se aprobó y eso va a continuar contribuyendo, coadyuvando a la agilización de los procesos judiciales. Creo que la justicia dominicana está en su mejor momento. Sin embargo, doctor, vemos cómo los jueces están protestando contra el Ministerio Público, porque dicen que cuando una sentencia emitida por un juez no es del agrado del Ministerio Público que lleva el mismo caso, entonces vienen las reconvenciones y a veces incluso las suspensiones de esos jueces. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Pero yo creo, Mario Emilio, que eso es una prueba de democracia, porque el derecho al disentimiento es propio de las democracias. Y si los fiscales no están de acuerdo con una decisión de un juez, además de ejercer los recursos que la misma ley estipula, establece, que exprese su punto de vista de manera abierta y de manera democrática, lo que hace es que fortalece el sistema democrático. Los jueces no deben sentirse aludidos
por las reacciones correctas, apropiadas de los fiscales, porque es su punto de vista, es su parecer. Eso no se verificaría si viviéramos en una dictadura, donde hay que aplaudir todo lo que provenga de cualquier órgano del Estado. Sin embargo, eso es una muestra de que vamos avanzando democráticamente. Entiendo que los jueces no tienen que reaccionar a pronunciar ningún discurso ni ninguna carta pública, porque los jueces hablan por sentencia. Usted dictó una sentencia y se supone que usted se basó en derecho para dictar esa sentencia. El que no esté de acuerdo con ella, que la recurra por ante los órganos superiores. Pero yo entiendo que ese debate que se ha abierto es positivo para el sistema de justicia en el país. La beligerancia que debe caracterizar, la contradictoriedad que debe caracterizar el sistema judicial se fortalece con la reacción de los fiscales cuando no están de acuerdo con la decisión de un juez. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, el magistrado Regis Molina, dijo que los jueces están metidos en miedo por la actitud citada de los representantes del Ministerio Público y los exhortó a que dejaran ese miedo para que se pueda impartir una justicia más apegada a la verdad. Mira qué pasa, Mario Emilio. La función de juez es la función más difícil de desempeñar, y sobre todo en un país como este, donde todo el mundo comienza a opinar de todo sin tener conocimiento de causa. Y yo no creo que los jueces actúen con miedo al tomar su decisión. Tenemos un ejemplo ahora palmario, y es que la jueza del sexto juzgado de la instrucción acaba de variarle la prisión preventiva a varios imputados. Pero eso es una decisión correcta, porque esa persona ya tenía más de el año y medio que establece el código para los casos complejos respecto de la prisión preventiva. Y si hubiese sido por miedo, esta jueza no falla en ese sentido. Ella falló basado en el derecho. Sin embargo, en la opinión pública, la gente comienza a opinar queriendo decir como que ese proceso ya se cayó. La apuesta o la variación de la prisión preventiva por una prisión domiciliaria o por un grillete o por una fianza, en modo alguno toca lo que tiene que ver con la culpabilidad o la inocencia de la persona. Y eso es bueno que la gente lo sepa. Este proceso continúa su curso normal. Precisamente en esta semana tuvimos audiencia el viernes pasado en lo que es la lectura de la acusación que el Ministerio Público la presentó en tiempo oportuno. Es decir, el Ministerio Público hizo su trabajo de manera pertinente y la jueza también tomó su decisión basada en el derecho, basada en la ley, basada en los códigos. Los jueces no pueden tomar una decisión, no pueden fallar un caso en base a lo que salga en los medios de comunicación, porque los medios de comunicación informan a la población, pero hay personas que a través de ellos desinforman porque opinan de lo que no saben. Sin embargo, fíjate, hay otro aspecto importante. Tú tocaste tangencialmente hace un momento el asunto de la actitud de resiedumbre nacionalista con que el presidente de la República y diversos sectores de la vida pública nacional respondieron a la exhortación, casi yo diría que en un tono admonitorio, con que el gobierno norteamericano protestó por la repatriación de haitianos indocumentados a su país. Sin embargo, se ha dicho
y eso es vox populi, que la frontera dominico-haitiana es bastante porosa y que incluso muchos de los repatriados retornan por la frontera con la connivencia de los sectores que están destinados a vigilar esa zona. Yo entiendo que en el tema haitiano aquí hay mucha hipocresía, porque cuando se aprieta hay sectores que protestan, porque dice que eso afecta a la producción y que afecta a la industria de la construcción. Entonces, cuando se es más consecuente, vienen los sectores supuestamente nacionalistas diciendo como que el gobierno tiene que poner mano dura para el tratamiento de los haitianos. El problema haitiano respecto a la República Dominicana no va a tener solución, porque es que nosotros, con el único país que compartimos una isla, es con Haití. Y ya la economía dominicana se ha hecho prácticamente dependiente de la mano de obra haitiana. No hay un sector productivo nacional en el cual los haitianos no incidan de manera determinante en su desarrollo. La frontera tiene 300 y pico de kilómetros. Aquí no tenemos selvas. Aquí no tenemos territorios, zonas impenetrables desde el punto de vista geográfico. Tenemos una facilidad para cruzar de un lado a otro asombrosa. Yo lo que creo es que el gobierno lo que tiene que enfocarse más en regularizar el flujo migratorio recíproco que debe haber entre ambas naciones, porque aquí yo creo que se comercializa más ilegal de lo que el gobierno percibe como ingreso, fruto de esa negociación que se da permanentemente entre ambos pueblos. Pero creo que ese problema no tiene solución y entiendo que el gobierno lo ha manejado correctamente, porque ahí se nota que lo ha manejado tan correctamente que los partidos de oposición le han dado el apoyo al gobierno y ha pedido el presidente como vocero del gobierno que la comunidad internacional se involucre en la solución de los problemas haitianos y que no se lo dejen solo a la República Dominicana. Esta situación de las visas, que se ha dicho que se han otorgado grandes cantidades de visas y que esos recursos no llegaron al erario, eso es lo que el gobierno tiene que regularizar, porque no creo que deba verse como un negocio el que te dé una posición de cónsul en Haití. Eso tiene que regularizarlo y cobrarlo lo que es la Cancillería. Me sorprendió gratamente, y ojalá se ascriba a la realidad, que la Junta Agropecuaria Empresarial Dominicana y sectores de los constructores de viviendas del país han dicho que ya no necesitan mano de obra haitiana. Sin embargo, a mí me consta, porque tengo amigos ingenieros constructores que contratan siempre albañiles y demás obreros de la construcción haitianos indocumentados, porque ellos mismos hablan, no lo harían en un medio de comunicación, sí, pero cuando hablan a nivel personal, dicen que los dominicanos siempre están asociados y que por cualquier cita mestapaja comienzan a protestar y a hacer declaraciones a la prensa. Entonces, a mí me sorprendería que empresarios de la construcción y agricultores de repente comiencen a utilizar mano de obra dominicana. Eso me agradaría muchísimo y estoy seguro que a ti también. Mario Emilio, no es que ellos no necesiten mano de obra haitiana, es que no necesitan más de la que ya tienen. Eso fue lo que ellos quisieron decir. Ellos lo que dicen es que no necesitan importar más mano de obra haitiana, que ya con la que tienen es suficiente.
No es que no necesitan, claro. El trabajo que hacen los haitianos en el corte de la caña. Mira, por ejemplo, ahora en los sectores nuestros, el gobierno está arreglando las aceras. Muchas están buenas, la están desbaratando para hacerla de nuevo, pero eso es una costumbre ya en el país. Sin embargo, todos los trabajadores que están desarrollando esa labor son haitianos. O sea, es que ya están lo que se necesitan, que no se necesita importar más, tanto para el sector agropecuario a través de la YAP como para el sector de la construcción. En las últimas semanas se ha recrudecido el número de contagios por el COVID-19. Sin embargo, yo considero como que el gobierno debería no solamente volver a poner parte de las restricciones que dieron resultados en una época, sino también reiniciar la promoción de la vacunación, porque caramba, hay una gran parte de la población que inclusive ha dejado de usar mascarilla, ha descontinuado los alejamientos y sin embargo lucen como que consideran que ya la pandemia pasó y es todo lo contrario, está incrementándose. Coincide con la época del año. Regularmente en la época invernal los virus vienen, la influenza, la gripe, y mucha gente cree que tiene una tosecita y estornuda ya tiene el COVID, pero no es COVID, es la influenza o es una gripe común, normal. El gobierno, entiendo que coincidiendo contigo, ha tomado las medidas pertinentes y ya comenzó a promover lo que es la quinta dosis. Eso es positivo y he visto en muchos lugares que ya la gente se está poniendo las mascarillas también. Yo lo que creo es que el ciudadano ha ido creando conciencia. No sé si tú recuerdas que cuando el gobierno eliminó las mascarillas, mucha gente siguió usándolas, porque la gente lo que no le gusta es lo prohibido. O sea, le gusta como tener el libre albedrío de que debe disfrutar todo ser humano. Pero yo no creo que el asunto en esta coyuntura sea dramático. Lo que ocurre es que coincide con la época del año. El frío es propicio para que se propague la gripe común. El gobierno ya se adelantó y mucha gente se está poniendo la quinta dosis. Por ejemplo, ya yo me la puse. Los sectores políticos de oposición han incrementado en los últimos meses los ataques al gobierno, citando que ha fracasado al enfrentar la delincuencia, que también ha fracasado en lograr que el COVID vaya descendiendo como estuvo un tiempo. Hablan de que hay una inflación, que los precios están muy elevados. Y también últimamente dijeron que el gobierno ha aumentado, ¿verdad?, los empleos en la administración pública en 50,000, o sea, añadidos a lo que encontraron al asumir las riendas del Estado. ¿Cuál es tu opinión acerca de todas esas razones que están exponiendo los sectores oposicionistas al gobierno de Luis Abinader y del Partido Revolucionario Moderno? Sin duda que esto es cíclico. Era lo mismo que decía los que están gobernando hoy cuando estaban en la oposición. Eso no debe ser noticia, porque la función de la oposición es criticar todo lo que hace el gobierno, aunque esté bien. O sea, lo de la delincuencia es verdad. El gobierno no ha dado pie con bola para resolver y enfrentar la delincuencia. Inclusive están ocurriendo eventos
muy negativos en el país. Aquí no hay tradición de linchamiento, Mario Emilio, en la cultura dominicana. Sin embargo, ya vemos cómo están habiendo linchamientos y eso es un reflejo de que la autoridad no hace su trabajo, porque si hiciera su trabajo, la gente no tuviera que recurrir al linchamiento. En esa parte la oposición tiene razón. Ahora, lo que tiene que ver con la inflación no es una causa y una responsabilidad exclusiva del gobierno y la República Dominicana, porque la inflación es mundial. Eso tiene que ver con la recesión económica que hubo en el mundo y que después hubo que comenzar a sacar dinero para que la economía se dinamizara y que ahora, como ya la economía se dinamizó a nivel mundial, ahora hay que recoger el dinero y eso ha provocado el aumento de la tasa de interés y por vía de consecuencia la inflación. O sea, eso es normal y es entendible desde el punto de vista económico. Hay otro tema que también es correcto, en el que la oposición tiene razón, y es el aumento de la nómina pública. Pero imagínate tú que el Estado Dominicano tiene que ir en auxilio de mucha gente que no tiene ningún tipo de ingreso y que no tiene ningún tipo de posibilidad de mejorar su condición económica. ¿Qué ha hecho el gobierno? Bueno, que la famosa tarjeta aquella Solidaridad la han cambiado de nombre, le han aumentado el monto y en algún tipo de medida eso tiene que beneficiar a esos sectores de escasos recursos económicos. Pero yo entiendo que en sentido general el gobierno ha manejado el COVID, la situación económica, con notas sobresalientes. No así lo que tiene que ver con el ataque y el control de la delincuencia. Tú sabes, como sabe la gran mayoría del pueblo dominicano, que nuestro primer socio a nivel internacional son los Estados Unidos. Y asistimos estupefactos al 6 de enero del año 2021, cuando vimos el asalto al Capitolio en un intento de los seguidores de Donald Trump de impedir que asumiera la presidencia Joe Biden. Entonces, todavía hoy vive Donald Trump argumentando que él ganó las elecciones y que mediante un fraude fue despojado de ellas. Se han hecho muchos intentos para condenarlo por ese hecho que fue inducido, que fue incluso en una forma casi, yo diría, fanática, exhortar a esa multitud de ultraderechistas y supremacistas blancos que asaltaron el Capitolio en un intento de golpe de Estado, como ocurre con tanta frecuencia en las naciones de América Latina. ¿Cuál es tu opinión? Porque hay dominicanos trompistas, yo me he quedado sorprendido, incluso de notables intelectuales y politólogos dominicanos simpatizan con Donald Trump. Bueno, hay que estar muy desubicado para simpatizar con ese señor. Yo entiendo que los sectores tradicionales de la sociedad norteamericana hoy día están reconociendo que cometieron un error en permitir que este señor llegara a la presidencia de la República con un discurso de odio, con un discurso disociador, en vez de ser un discurso unitario. Porque si bien es cierto que los republicanos son conservadores, pero una cosa es ser conservador y otra cosa es ser anarquista. Y el señor expresidente es un anarquista. Él no puede estar por encima de la ley, por encima de las normas que han hecho fuerte a la sociedad norteamericana.
Naturalmente es un discurso demagógico porque él sigue con su mismo discurso cuando era candidato en las elecciones anteriores y ahora que aspira de nuevo a volver a la presidencia de la República. Yo creo que están equivocados aquellos que coinciden con él, porque nadie puede estar por encima de la ley y sobre todo en la sociedad norteamericana se premia el cumplimiento de la ley y de las normas por encima del estatus que pueda tener cualquier persona. Yo entiendo que ese señor no será candidato presidencial en esta coyuntura para el 24, porque todos los problemas judiciales que él tiene le van a minar el camino y ahora se proyectaba en las elecciones de medio término que él iba a salir ganancioso. Sin embargo, ocurrió todo lo contrario. Los demócratas sacaron mucho más escaños de lo que se proyectaba. Así como hay dominicanos ilustres e ilustrados que simpatizan con Donald Trump, también hay sectores del análisis político nacional que la lucha, la guerra entre Rusia y Ucrania, producto de la invasión de la potencia mundial que es Rusia a Ucrania, alegando que el hecho de que Ucrania quisiera acceder a la organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, siendo limítrofe con Rusia, le daba a la advertencia rusa de que no lo hiciera fuerza valedera, porque un país no puede, sobre todo siendo una potencia, ver con ojos de comprensión el hecho de que una nación limítrofe ponga a sectores occidentales con fuerza incluso de energía nuclear en un territorio próximo. Entonces, al igual que trumpistas, hay también prorrusos. Bueno, hay un refrán que dice que hay de todo en la viña del Señor, pero yo entiendo que desde cualquier punto de vista que se analice la incursión, la invasión, el atropello de Rusia sobre Ucrania es injustificable, porque Ucrania, un país débil comparado con Rusia, que es una potencia, Ucrania está luchando por su vida, está luchando por supervivencia. Y Rusia lo que está es luchando por anexarse más territorio. Ya vimos lo que pasó con Crimea. Y si eso se permite, va a continuar con ese mismo discurso. Se habla de que el actual presidente de Rusia es el nuevo Hitler. Entonces a eso hay que ponerle un freno. Yo creo que no se justifica bajo ninguna circunstancia la invasión de Rusia a Ucrania. Bueno, vamos a hacer la segunda pausa de este programa, no sin antes expresar nuestras condolencias a los parientes, relacionados y amigos del licenciado Amable Aristi Castro, que falleció recientemente debido a un paro respiratorio. Fue un político controversial, pero los que lo trataron con cierta cercanía hablan de la largueza de su ayuda al prójimo, tanto así que en Higüey, su ciudad natal, y donde él decidió vivir la mayor parte de su existencia, lo tienen casi como un santo. Sobre todo fue una persona decente, Mario Emilio, y humilde. Sí, señor, indudablemente. Nos unimos al pésame.
Y por eso ha sido una gran manifestación de duelo colectivo Sí, su fallecimiento. así es. Cuando uno entrevista al doctor Zacarías Payá, uno no sabe si está entrevistando a un jurista que dedica parte de su tiempo a su academia de béisbol y al seguimiento del béisbol y el fútbol y demás deportes a nivel internacional, o si es, por el contrario, un deportista que dedica tiempo a el ejercicio de la abogacía. ¿Cómo va la academia que tantos jóvenes han accedido a ella y han salido ya bastante diestros en el ejercicio de un deporte que requiere músculo e inteligencia como es el béisbol? Claro que sí, Mario Emilio va muy bien, pero he estado sufriendo últimamente por los juegos de Águila y Licey. Tú sabes que yo soy aguilucho y entonces hubo un juego aquí en esta semana en la capital que perdimos 1-0, 2-1. Y yo pensaba que cuando fueran a Santiago la cosa iba a cambiar. Y en Santiago nos dieron una pela. Entonces yo tengo una disyuntiva, yo tengo un sobrino que juega con el Licey. Ramón Hernández, el primera base del Licey, hijo de mi hermana Ibelice, tocaya de tu antigua compañera. Sin embargo, tengo ese dilema porque yo quiero que mi equipo gane, pero no quiero que a mi sobrino le vaya mal. Y desafortunadamente nos quitaron el primer lugar, pero nos veremos en la final. Definitivamente la pelota, el deporte, es la actividad que más me reconforta, que más me satisface. Y yo entiendo que es una manera de la juventud estar enfocada y no tener espacio para los malos hábitos. Hablábamos antes de comenzar el programa que los buenos hábitos reditúan en sentido general a la persona. Y ahí vemos como Aaron Jones acaba de conseguir un contrato de 360 millones de dólares. Y estuve viendo la historia de él, de que él no conoce a sus padres biológicos, porque sus padres lo abandonaron y él se crió con una familia adoptiva. Sin embargo, esa familia le dio buenos valores, le dio formación y hoy día es un deportista ejemplar. Vemos como Justin Verlander acaba de lograr un contrato por más de 90 millones de dólares por 2 años siendo pitcher. Y ya en el patio dominicano muchas familias han logrado un cambio de vida gracias al deporte, específicamente el béisbol. Por eso me mantiene tan contento ese proyecto. Con los beisbolistas dominicanos en grandes ligas ha habido dos problemas recurrentes. Primero, la ingestión de esteroides, por un lado. Y por otro lado, que cuando vienen aquí o allá mismo en Estados Unidos, por su poderío económico, conduciendo vehículos carísimos, pero que también pueden sostener velocidades increíbles, tienen accidentes a veces fatales, sobre todo aquí. Entonces, también vemos que no saben administrar esa suma porque muchos vienen de estatus muy humildes y el ascenso económico es demasiado grande, demasiado vertiginoso y hay una especie de vértigo existencial que los lleva a veces a invertir mal, a veces a hacerle concesiones de regalos, de viajes a parientes y relacionados que abusan de ellos. Eso lo hemos visto en el caso lamentabilísimo de Miguel Tejada. Ocurre, hermano, que
hay una frase suya, y es que cuando falta el pupitre, eso se refleja en la vida, en el comportamiento cotidiano del ser humano. A la mayoría de esos muchachos les falta pupitre. El pupitre te hace madurar, la escuela, la educación, el compartir, la integración. Entonces, muchos muchachos de esos abandonan la escuela y se van a practicar la pelota como única alternativa de cambiar su sistema de vida de extrema pobreza. Y el Estado se ha hecho de la vista gorda. El Estado no le da protección, no le da ayuda a esos muchachos, porque debería exigir que el niño, como es en Estados Unidos, los muchachos firman allá de la universidad. A muchos muchachos lo escautean en high school, pero tienen que terminar la universidad. Cuando terminan, entonces que firman. Ya tienen una formación, ya tienen una profesión, ya tienen una orientación adecuada de la vida y de su mente. Sin embargo, aquí la mayoría de los peloteros no llega a un octavo curso, no tienen suficiente formación. Entonces, los padres que tampoco tienen formación no pueden darle formación a los hijos, porque nadie puede dar lo que no tiene. Aquí lo que tiene que implementarse es el deporte escolar, que el desarrollo sea a través del deporte escolar. Sin embargo, aquí no existe el deporte escolar. Ahí dijo el presidente en esta semana que era mucho el dinero, más de 400 millones de dólares que aportan los peloteros a la economía nacional. Sin embargo, ese Estado no se ha encargado de proteger a esos muchachos, ni siquiera de hacer un campo de béisbol apropiado que puedan iniciarse los torneos de las grandes ligas en la República Dominicana, porque aquí no tenemos un play que sirva, lamentablemente. Yo creo que en ese sentido falta mucho por hacer, pero si no hay educación, lamentablemente seguiremos viendo esos casos penosos de esos muchachos que pierden la vida en la plena juventud porque no saben administrarse correctamente en el manejo del dinero. Lo primero que tú tienes que hacer a un pobre cuando le da dinero es enseñarlo a manejar ese dinero, porque recuérdate que aquí en cada esquina hay una banca y eso es inducirte a que juegue, lamentablemente. Ya saliéndonos del campo deportivo, una pregunta que no debió faltar ni va a faltar en este programa, y es, aunque están lejanas las elecciones dominicanas a los municipios y a la presidencia en el 2024, sin embargo, la Junta Central Electoral, como ha ocurrido en otras ocasiones con esa institución, está clamando con clamores estridentes al gobierno de que le suban la suma que le otorgó, que considera su presidente que debería ser de casi 19 millones de pesos y solamente le han otorgado 8.1 millones. Yo creo que el gobierno debe entregar el presupuesto oportuno que necesita la Junta Central Electoral para que las elecciones del 24 se organicen sin ningún tipo de obstáculo. Yo me imaginaba que eso no iba a ocurrir porque cada cierto tiempo, cuando hay procesos electorales, siempre la Junta se queja de que no le asignan el presupuesto adecuado. Sin embargo, este presidente, cuando se juramentó, juró respetar la Constitución y respetar la institucionalidad. Y desde el primer momento que tú a la entidad responsable de mantener el sistema democrático, que es elegir y ser elegido en un país, tú no le asignas los recursos suficientes, tú estás violando la ley. Pero entiendo que este reclamo de la Junta habrá encontrado eco y que próximamente eso estará resuelto. Y aunque tú
no eres adivino, porque si lo fueras, proveerías a tus parientes y amigos y tú mismo de los números de los sorteos que se celebran de manera tan generosa en el país. Pero como ya se está vislumbrando que podrían concitarse uniones de partidos para enfrentar una que ya se vislumbra posibilidad de repostulación del presidente Luis Abinader, ¿cómo tú piensas que podría suceder el desarrollo, los resultados de esos comicios? Bueno, vemos que hay una oposición que está haciendo su trabajo y si esa oposición se une, es casi seguro que haya una segunda vuelta electoral, dado que el porcentaje para ganar en la primera vuelta es demasiado elevado y el presidente actual tiene un discurso como si estuviera en campaña, o sea, repitiendo el mismo argumento, el mismo discurso de cuando estaba en campaña. Y la carretera del Ámbar no hemos visto que se ha iniciado. No hemos visto que han puesto el primer bloque en Bahía de las Águilas. Todas esas cosas, obviamente la oposición se la va a sacar al presidente cuando vaya a la reelección. La nómina pública se aumentó y eso se criticaba. En definitiva, creo que si la reelección se monta como de hecho está montada, no tendrá posibilidad de obtener la victoria en la primera vuelta y en una segunda vuelta uno no sabe qué puede pasar. Como jurista, para ti los códigos tienen una importancia suma porque es lo que rige el ejercicio de la jurisprudencia y también de los abogados y demás miembros de ese quehacer tan honroso. Ahora, la pregunta ¿es cierto, como ven algunos observadores del acontecer nacional, que va muy lento el proceso de lucha contra los funcionarios del pasado gobierno de Danilo Medina y que incluso podría suceder que lleguen las elecciones del 2024 sin que se hayan celebrado siquiera una parte ínfima de esos procesos que están en stand-by, vamos a usar ese término? Yo no creo que los procesos judiciales anticorrupción vayan lentos. Lo que ocurre es que son procesos muy complejos. Son una multiplicidad de infracciones que no se pueden investigar de hoy para mañana. Y precisamente de eso era que se acusaba al Ministerio Público, que llevaba expedientes inorgánicos a los tribunales y eso provocaba que los tribunales tuvieran que descargar a los imputados. Los expedientes que el Ministerio Público está llevando en este momento son expedientes bien sustentados, con pruebas contundentes, expedientes poderosos, de grandes cantidades de millones de dinero, tanto en dólares como en pesos. Y obviamente eso, cuando hay una cantidad de imputados tan grande, eso dificulta el normal desenvolvimiento de las audiencias y provoca varios reenvíos que no tienen que ver necesariamente con la labor del Ministerio Público, porque los procesos no se pueden cocinar, porque todo tiene que ser sometido al debido proceso. Si no se somete al debido proceso, luego en las instancias superiores esos expedientes se caen. Yo creo que los expedientes llevan el ritmo correcto que deben llevar y que el Ministerio Público ha hecho un extraordinario trabajo y la justicia por igual. Bien, hemos llegado al final de este programa con este prestigioso jurista
y deportista, si usted quiere tener un defensor en estrados, no solamente diestro, sino honesto, el doctor Zacarías Payano. Es un hombre, además, que se aferra a la ética de una manera ortodoxa. Recuerden que este programa se transmite a través de la frecuencia 6 del canal del Sol, los domingos de 9 a 10 de la noche, tanto en el sistema Claro como Altiz. Y si usted no puede ver este programa, el lunes de 2 de la tarde en adelante en YouTube, puede verlo escribiendo Vertiente de Opinión y poniendo el nombre de la lista que aparece ahí de participantes durante varios meses, el nombre de Zacarías Payano, y de inmediato verá este programa. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hemos presentado Vertiente de Opinión, bajo la conducción del periodista Mario Emilio Pérez.